me están escuchando y que puedan ver la presentación. Sí, ahí se Sí, ya escucha. se Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos el módulo 1. ¿Qué vamos a ver aquí? La parte de Microsoft Azure Security Technologies relacionado con Azure Active Directory. Entonces, dentro del plan del módulo 1, que es identidad y acceso, tenemos, obviamente, identidad y acceso está relacionado con el directorio activo en Azure, identidades híbridas, protección de la identidad. Esto es una herramienta que ya en algún momento hablamos de cómo Microsoft otorga la forma de proteger esa identidad en la nube. Temas relacionados con administración de la identidad privilegiada del directorio activo, la gobernanza corporativa y, por supuesto, nuestro laboratorio que nos permite interiorizar lo que vimos en este módulo. Arranquemos pues con la parte de directorio activo. ¿Y qué vamos a ver del directorio activo? Esas características del directorio activo, una comparación entre el directorio activo en cloud versus el Active Directory Domain Service, los roles que tenemos en el directorio activo de cloud, los servicios de dominio, usuarios, grupos, unidades administrativas y algo que se conoce como inicio de sesión sin contraseña, ¿no? Sin passwordless. Dentro de las características del directorio activo, pues nosotros sabemos que el directorio en la nube se conoce como tenant. El tenant no es nada más que un espacio donde los clientes van a poder alojar sus soluciones basados en ese tenant. El tenant te da la capacidad de administrar recursos, un espacio para administrar recursos de cloud, y ese tenant, por supuesto, va a tener asociado un formato de identidad de acceso de usuarios, grupos, entre otros, ¿no? Tengan en cuenta que ese directorio activo que está en la nube, que Microsoft lo llamó Azure Active Directory, es la forma en que nosotros nos vamos a autenticar hacia las aplicaciones y servicios que también tenemos allí alojadas. Tengan en cuenta que ese directorio activo en la nube nos permite autenticarnos y acceder a las diferentes aplicaciones, ya sea en un modelo de infraestructura como servicio, plataforma o software como servicio. Recuerden, el escenario más reconocido es software como servicio y es donde nosotros tenemos todos nuestros servicios como Microsoft 365 ¿por qué no? Enlazarlo o utilizarlo como un método de autenticación para otros cloud providers, ¿no? Tengan en cuenta que aquí tenemos unas características interesantes porque nos va a proporcionar acceso single sign-on, es decir, único usuario, única contraseña, tal cual como lo veníamos manejando al interior de nuestras organizaciones. También nos va a proveer un modelo donde se integra con el directorio activo on-premise, que usualmente nosotros lo manejábamos a través de Windows Server, todos los modelos de Windows Server, y tiene esa capacidad de integración y administración de nuestras identidades, ¿no? ¿Cómo funciona? Muchas veces cuando las empresas ya tienen una solución local basados en un directorio activo de Windows System, Windows Server, eso significa que ya deben de tener un LDAP previamente alojado, instalado, configurado, con un nivel de funcionalidad, etcétera. Se instalará las herramientas de sincronización y estas herramientas de sincronización nos van a permitir replicar los usuarios, los grupos y el hash del password, ¿cierto? Que en este caso no es que uno replique el password de forma clara o plana, sino realmente lo que nos estamos llevando es el hash. Lo cual nos permitirá de alguna forma u otra tener un modelo similar
y digo que es similar, es debido a que vamos a tener la posibilidad de autenticarnos, no solamente en nuestro entorno on-premise, sino en cloud. ¿Cierto? Con una característica, y es que si nosotros habilitamos funcionalidades como el portal de autogestión, vamos a permitir que los usuarios reseteen sus credenciales desde la nube. ¿Eso qué significará? Que vamos a permitir que exista una sincronización inversa hacia la solución on-premise, únicamente de la contraseña. ¿Listo? Entonces, eso es una característica que apareció no hace muchos años, porque recuerden que cuando instalábamos la herramienta del DIRSync o herramienta de sincronización de directorios, solamente nos permitía la sincronización en un solo sentido, desde nuestro on-premise hacia cloud. Y eso era, así era como funcionaba, y esa era la forma de modus operandi. Hoy en día tenemos un write back password que nos permite sobreescribir esa contraseña que tenemos en nuestra solución on-premise. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues ya todo un modelo completamente sincronizado que se integra, y tenemos conexión rápida, simple, sencilla desde cualquier dispositivo que hayamos configurado o que hayamos aprobado previamente. Recordarán ustedes que, al igual que en las soluciones on-premise, cuando teníamos, por ejemplo, las unidades organizacionales, y que podíamos registrar nuestros dispositivos, hacer join, también lo vamos a poder hacer en la nube, permitiendo así tener un escenario muy robusto, y en el caso de que ustedes lo estimen pertinente, por ejemplo, definir qué usuarios van a poderse autenticar y sobre qué dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que encontraremos en la medida en que necesitemos habilitar y establecer modelos de autenticación en la nube. Y el segundo escenario es cuando las empresas, pues, no tienen un directorio activo on-premise y que nacen directamente en la nube. Entonces no habrá un modelo de DIRSync, sino que los usuarios se crean directamente en la nube, en el Azure Active Directory, y allí encontraremos que podemos crear esos usuarios de forma manual o automática, haciendo un bulk, una creación masiva de usuarios a través de una plantilla separada por comas, un CSV, que nos permita subir o cargar esa información de una forma más rápida, directa, no uno a uno, sobre todo dependiendo del ambiente o el escenario en el cual nosotros nos encontremos, ¿no? La pregunta del millón es, bueno, ¿y cuál es la diferencia que nosotros encontramos entre un directorio activo de domain service, que es el on-premise, versus un directorio activo online, ¿no? Y acá encontramos diferencias dentro del modelo de servicio. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que cuando estamos en un entorno on-premise, que es este que tenemos acá, a la parte izquierda de la diapositiva, vamos a darnos cuenta que pues allí vamos a manejar un modelo de autenticación basado en Kerberos y en NTLM, que son formatos o estándares que nos permiten manejar el modelo de autenticación. Recordemos por allá que Kerberos es el protocolo que determina cómo un usuario, cuando solicita acceso, realiza un modelo de verificación, identidad y acceso, lo que veíamos en algún momento dentro del modelo de servicio del Active Directory, ¿no? Por otra parte, cuando nosotros ya nos encontramos en la nube, ya ese modelo de autenticación pasa a otro escenario y se migra o evoluciona basados en un modelo de SAML, OpenID Connect o WS Federation, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos algunos métodos que cambian completamente, teniendo en cuenta que ya no estamos surfeando a través de la red LAN, sino que nuestras conexiones son presentadas vía web o internet para
establecer un modelo de conectividad, ¿no? Entonces, ahí está la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Un primer punto de partida de diferenciación entre el modelo de autenticación on-premise, Kerberos NTLM, Cloud, SAML, OpenID o WS Federation. ¿Listo? La estructura está definida en un entorno on-premise, en bosques, dominios y unidades organizacionales. Entonces acá nosotros teníamos en nuestra solución on-premise una definición donde establecíamos, bueno, cuál es el escenario en el cual tú te encuentras, de acuerdo a la organización, si es una pequeña, mediana o gran empresa. Estamos hablando de, por ejemplo, si es una pequeña organización, posiblemente tú tenías un único forest con un único domain. Si ya eres una organización mediana, hablamos de un forest con múltiples dominios. Y si ya era una multinacional, una gran empresa a nivel internacional, hablábamos de múltiples dominios en múltiples forests, ¿no? Entonces, esto era parte de las preguntas, me acuerdo mucho que se hacían cuando se contrataba a los administradores del directorio activo. Bueno, ¿y tu experiencia en qué ámbito está? En un único forest o múltiples forest, ¿cierto? Porque eso implicaba una mayor experiencia o una experiencia básica, ¿no? Dentro del modelo de gestión. Ahora bien, recuerden que para modelar los permisos a los usuarios, a los dispositivos que llegaban a la organización, uno establecía un modelo bastante interesante y era establecer unidades organizacionales que eran como esas carpetas o esos folders en donde nosotros almacenábamos o guardábamos los objetos del directorio activo y sobre esos folders, que se llamaban unidades organizacionales, dábamos permisos puntuales, ¿no? Entonces, un permiso donde nosotros establecíamos, por ejemplo, quién iba a poder navegar a Internet, qué wallpaper íbamos a establecer, si iban a tener permisos, por ejemplo, relacionados con, em, no sé, accesos a los puertos USB, etcétera, etcétera. Cosas como esas que eran fundamentales para poder gestionar los recursos corporativos. Entonces, este era el modelo de estructura en un modelo de directorio activo on-premise. Pero cuando nos fuimos a la nube, pues ya ese modelo cambió. Y por eso nosotros hablamos con mucha frecuencia de los tenants. Al comienzo las empresas y las personas decían, bueno, pero ¿qué es un tenant? O sea, ¿qué es eso del inquilino? Entonces el tenant era la forma en que nos llevábamos ese dominio local, famoso dominio.local o mi dominio.local, que era lo más común, o .biz, etcétera, cosas como esas, y las llevábamos, transferíamos ese dominio local hacia la nube. Pero ahí ese dominio local se convertía en un tenant, en un inquilino, porque ustedes entenderán que el proveedor en este caso, pues tiene muchos otros dominios de clientes. Tiene muchos otros dominios de clientes. ¿Y qué tienen que hacer? Pues los llaman tenant porque cada inquilino, cada cliente va a tener su correspondiente, su correspondiente estructura de dominios, Entonces, claro, para el proveedor son tenants, son clientes, pero para el cliente va a ser su dominio. Entonces, por eso se llaman tenants, ¿no? Tenemos ahí nuestros tenants que representa ese dominio o estructura de la organización y que no va a estar en la red privada o en la red, en lo que conocemos comúnmente como la corporate LAN, la red corporativa, sino que va a estar en una red privada en cloud, ¿cierto? Y que posiblemente desde allí también van a poder acceder los clientes desde cloud o desde internet.
Por eso tenemos en la última parte, what it's used for. Entonces, ¿para qué se usa? Entonces, arranquemos nuevamente con la parte on-premise. Autenticación y autorización para recursos locales, como impresoras, aplicaciones, servidores de archivo y todo cuanto nosotros tuviéramos, implementáramos en nuestra red LAN. Así de sencillo. Por otra parte, cuando nos movíamos hacia cloud, ya el concepto cambia porque ya no es para autenticar y presentar servicios dentro de la red LAN, sino en Internet. ¿Quién se va a poder consumir esos servicios que estén en la nube y cuáles servicios tenemos? Por eso tenemos aquí algunos ejemplos. Entonces son servicios basados en Internet como aplicaciones de Microsoft 365, servicios de Azure o aplicaciones de terceros. Todas esas aplicaciones de paquetes contables, etcétera, etcétera. Salesforce, por ejemplo, que tengamos, que sean suministrados por Microsoft o por un tercero y que permitan autenticarse a través del directorio activo en la nube. Entonces, allí tenemos las ventajas, las bondades, las diferencias, porque como todo en la vida evoluciona, no va a permanecer estático, porque la tendencia es a evolucionar, mejorar, ofrecer mejores servicios, etcétera. Entonces, nótese cómo Cloud ha provisto esas características de servicio y de funcionalidad. Dentro de los roles que encontramos, aquí nos vamos a enfocar a la nube, ¿no? Entonces, ya no hablamos, porque si no estaríamos viendo un curso de Windows Server. Entonces, acá estamos hablando de Azure, ¿cierto? Y cuando hablamos de Azure o la nube, pues hablamos de los roles que nosotros vamos a tener en el directorio activo. ¿Qué papel vas a desempeñar? Y por ende, pues Microsoft, al igual que en un entorno de directorio activo local, pues ya tiene creado algunos roles predeterminados, ¿no? Aquellos que administraron el directorio activo on-premise, recuerden que había una unidad organizacional que se conocía como los built-in. Lo mismo sucede en el Azure Active Directory. Entonces, en el modo cloud, en los built-in tenemos roles como quién va a ser el administrador global, quién va a ser el administrador de seguridad, quién va a ser el administrador de facturación, quién va a ser el administrador de lectura, por ejemplo, temas relacionados con los auditores, ¿no? Entonces, esos son roles o papeles que mínimos que Microsoft ha definido porque sabe que dentro del modelo operativo de cualquier organización deben existir estos roles, ¿no? Para un modelo de manejo, servicio, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos dentro del rol del administrador global? Digamos que ese es el root, el superusuario, el máximo usuario que puede existir, obviamente, en la nube Microsoft es el Global Administrator. Este usuario o los usuarios que vayan a tener este rol tienen acceso a todas las características administrativas de Azure. Eso es importante. Entonces, que si quieren entrar a X o Y portal, ahí automáticamente van a tener permisos porque es el administrador global, como su nombre lo dice. Por otra parte, el administrador de seguridad, como su nombre lo indica, los usuarios con el rol de administrador de seguridad tienen permisos para administrar las características relacionadas con la seguridad en el centro de seguridad de Microsoft 365. Entonces, aquí ya hablamos Microsoft 365 Security Center. Security Center, Azure Active Directory Identity Protection, Azure Information Protection y Office 365 Security Compliance Center. ¿Qué son estos? No es nada más que portales que ha desarrollado Microsoft para modelar, administrar, gestionar los diferentes ámbitos de seguridad que podemos llegar a tener, ¿no? Tanto para Azure como para Microsoft 365 y en algún momento pues los dos escenarios pues se ven estrechamente relacionados, ¿no? Por eso es importante aclarar que si, si vas a ser un administrador de seguridad de Azure y en su organización manejan servicios de Microsoft 365, es fundamental
y dentro de la recomendación que nosotros les hacemos es que también tomen el curso del MS365 y del SC100, SC200, SC300, así sucesivamente, lo que les mostré al inicio de la presentación del día de hoy. Porque en ámbitos de seguridad anteriormente habían solamente 2 cursos. Estos 2 únicos cursos existían, pero hoy en día se extendió. Porque hay mucho tema para ver, para cortar. Rol del administrador de facturación. Este rol de facturación es el encargado de hacer compras, administrar suscripciones, administrar, por ejemplo, escalamientos de soporte técnico y supervisar el estado del servicio. En caso entonces de que necesitemos realizar alguna actividad, este es el rol que nosotros utilizaríamos, administrador de facturación. Y por último, el Global Reader, que no es nada más que ese usuario con el rol de lectura sobre todo los entornos. Entonces es el rol ideal para ese auditor que necesita navegar, levantar información, capturar cómo está la configuración actual de nuestro entorno, pero sin hacer ningún cambio. Entonces acá los usuarios de este rol pueden leer la configuración, la información administrativa en los servicios tanto de Microsoft 365, pero no podrán llevar a cabo acciones de cambio, modificación, edición, entre otros, ¿no? Azure Active Directory Domain Services, ingenieros. Entonces, esto es on-premise. Vamos a poner acá. On-premise, es decir, local. Es el escenario tradicional de los administradores, del directorio activo. Windows Server, no sé, 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2020, 2022, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Es un modelo completamente integrado en la actualidad con el directorio activo en la nube, en un entorno on-premise que tenemos, nuestra red corporativa con cargas de trabajo, ¿no? Active Directory Domain Service que lo podemos llevar de nuestro modelo on-premise a un modelo cloud en el caso de que quisiéramos tener un directorio activo en modo virtualizado. Entonces, podemos administrar nuestro dominio, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, utilizar las credenciales y contraseñas corporativas para tener autenticación. También tendríamos autenticación basado en Kerberos y NTLM y esa alta disponibilidad y experiencia que podíamos llegar a tener al contar con diferentes domain controllers. Recuerden que por cada controlador de dominio que representaba el dominio, pues utilizábamos ese modelo de configuración para tener alta disponibilidad, ¿no? Entonces teníamos Azure Active Directory Domain Service, así es que es como se conoce el rol en un Windows Server Domain Service, pero nótese que acá ya le agregaron la palabra de Azure, entonces es llevar el servicio de dominio que teníamos en un entorno tradicional hacia Azure, ¿no? Con un directorio de Azure y tener un modelo de sincronización con nuestro directorio activo. Alta disponibilidad basados en el número de controladores. ¿Qué podemos llegar a tener en la administración de usuarios del directorio activo? Recuerden, pues acá tenemos todos los usuarios deben de tener una cuenta o aquel usuario que intente o que requiera acceder a su entorno corporativo, pues debe tener una cuenta. La cuenta tenemos 2 opciones, una cuenta que sea del tenant y una cuenta de invitado, ¿no? Por eso acá tenemos esa opción cuando entreguemos al Azure Active Directory de la creación de un nuevo usuario o un usuario invitado. ¿Cómo lo reconocemos? Porque en el username va a aparecer el nombre del usuario, el FQDN del usuario acompañado por el nombre del dominio. O si es un usuario invitado, un guest, dirá que el tipo de usuario es invitado y lo reconoceremos porque ese usuario accederá con una dirección de correo diferente a la del tenant, ¿no?
mientras que los miembros iban a tener ese dominio predeterminado, ¿no? Contoso o midominio.com o midominio.onmicrosoft.com. Recuerden que una vez nosotros configuramos el tenant, antes de personalizarlo, Microsoft define un subdominio con el nombre de su organización, ¿no? En este caso, como el nombre o el ejemplo lo hace referente, contoso.onmicrosoft.com, siempre acompañado del dominio onmicrosoft.com, ¿no? Nótese que también tenemos una característica, nos indica, bueno, y ese usuario de dónde apareció, es un dominio, un usuario que fue creado o nació directamente en cloud, o es un usuario que fue traído desde un directorio activo on-premise. Entonces acá nos indica la fuente, sí, mira, esta es del Azure, o no, por el contrario, fue traído y replicado desde un directorio activo on-premise. Así como tenemos los usuarios, también podemos crear grupos, ¿no? Recuerden que existen diferentes clases de grupos, grupos de seguridad y grupos de Microsoft 365, siempre y cuando tengamos pues aplicaciones y servicios en Microsoft 365, ¿no? Una licencia, ¿no? Tipos. ¿Cómo se asignan ese tipo, el membership, lo que se conocía como la membresía? Entonces nosotros podemos tener una membresía asignada directamente, ¿cierto? O ser dinámica para un usuario o dispositivo. Como su nombre lo dice, pues un usuario dinámico significa que es un usuario que a través de un atributo, ¿cierto? Automáticamente se asigna a un grupo específico. Lo mismo sucede con los devices. Si el dispositivo tiene un atributo que lo identifique a un grupo particular, pues quedará agregado a un grupo particular, ¿no? Entonces, que son formas de evolución de cómo un usuario o un dispositivo va a pertenecer a un grupo particular, ¿no? Que en la actualidad pues se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Pues si tú eres el administrador de las máquinas virtuales y tienes ese atributo dentro de las opciones del Active Directory, pues no necesariamente tengo que ir a agregarte al grupo de administradores, sino automáticamente lo asume y te mueve allá. Entonces es algo interesante, ¿no? Y nos mejora la eficiencia de la administración de los usuarios y la pertenencia de los grupos. Ahora bien, tenemos aquí algo que se conoce unidades administrativas en directorio activo de Azure. Esas unidades administrativas en Azure Active Directory nos permiten tener membresía tanto de usuarios y grupos. El uso, pues es muy básico, ¿no? Aquí lo que hacemos es delegar administración de los recursos del directorio activo a una persona o a un rol específico que ustedes lo estimen pertinente y lo podemos configurar ya sea por un script o un shell o un batch a través de Microsoft Graph, a través del portal o a través del Admin Center de Microsoft 365. Recuerden que estas dos herramientas están estrechamente relacionadas, ¿no? Inicios de sesión sin contraseña. ¿Cómo así? Un inicio de sesión sin contraseña. Sí, puede existir el famoso passwordless. Aquí nosotros podemos tener un inicio de sesión sin contraseña buscando posiblemente, por ejemplo, tener una mayor seguridad o mejor experiencia del usuario o tener un modelo de registro, sobre todo en las auditorías que necesitamos. Aquí Microsoft ofrece 3 opciones de autenticación sin contraseña que abarcan muchos escenarios. Estos métodos se pueden utilizar conjuntamente. Recordarán ustedes un concepto que apareció con los Windows 7, 8 y 10, 11, que se llama o se conoce como Windows Hello. Ese Windows Hello a nivel corporativo está más
indicado para los usuarios que trabajan en sus equipos Windows dedicados, ¿no? El inicio de sesión con clave de seguridad es especialmente útil para los usuarios que inician sesión en máquinas compartidas. Por ejemplo, cuando tenemos esos escenarios de, no sé, un ejemplo, call center. Entonces, que existen turnos rotativos, que el usuario llega, que se puede loguear en cualquier dispositivo que esté disponible, no hay un puesto fijo, tampoco no hay una máquina asignada. Entonces, ahí es usuario con contraseña. Pero si ya tienes un equipo asignado, ¿no? Que vas a utilizar durante el tiempo de vida que permanezcas en la organización, pues la idea es que hagas uso de Windows Hello, reconocimiento facial, reconocimiento de huella dactilar, etcétera, entre otras, ¿no? También podemos tener el inicio de sesión con teléfono, con la aplicación del Microsoft Authenticator, que resulta útil para ofrecer una opción sin contraseñas a los usuarios con dispositivos móviles, ¿no? La aplicación del Authenticator convierte cualquier teléfono que sea iOS o Android en una potente herramienta de gestión de credenciales segura sin contraseña, ya que permite a los usuarios iniciar sesión en cualquier plataforma o en el navegador. Para este escenario, los usuarios reciben una notificación a su dispositivo móvil, comprueban que el número mostrado en la pantalla coincide con el que aparece en su smartphone y a continuación usan los datos biométricos o el PIN para aceptar y validar de que el usuario es quien dice ser, ¿no? También existen tarjetas o cantes inteligentes para acceso temporal en versiones preliminares. ¿Cuáles son las ventajas de la autenticación sin contraseña? Mayor seguridad, nos reduce el riesgo de ataques de suplantación de identidad, lo conocido como phishing, y de difusión de contraseñas, ¿no? Eliminando las contraseñas como superficie de ataque. Ya aquí no pensamos en que la contraseña va a estar expuesta, sino que estamos utilizando herramientas y metodologías para mejorar ese modelo de autenticación. También podemos mejorar la experiencia del usuario proporcionándole a todos ellos una manera cómoda de acceder a los datos desde cualquier lugar, ¿no? Le podemos proporcionar un acceso móvil sencillo a aplicaciones como Outlook, OneDrive o la suite de Office, ¿no? De Ofimática. También tenemos información sólida donde podemos obtener información sobre la actividad sin contraseñas de los usuarios con un modelo de registro y auditoría, ¿no? Como ven, miramos qué usuarios se han autenticado, dónde, su ubicación, desde qué dispositivo, etcétera. Y esto nos permite, pues, ser bastante sólidos. Estudio adicional, Azure Active Directory. Entonces tengan en cuenta que lo que nosotros vimos acá es cómo el Azure Active Directory en la actualidad le ofrece a las organizaciones una forma potente, rápida y sencilla de ofrecer un modelo de identidad de acceso. Entonces vimos la parte de protección de identidad, administración de usuarios y grupos, creación, ¿cierto? Protección de usuarios del Azure Active Directory con la autenticación de multifactor y la protección de recursos en la nube. Otro tema para entrar a revisar es la parte de identidades híbridas. Con identidades híbridas nosotros hablamos del Azure AD Connect. Entonces recordemos la herramienta de sincronización que nosotros utilizamos e implementamos en nuestros entornos corporativos para manejar un modelo óptimo. Tenemos aquí la integración de los directorios tanto locales como cloud. Entonces tenemos on-premise conectados a cloud, ¿cierto? Podemos proporcionar una identidad común para los usuarios de aplicaciones que utilicen, por ejemplo, Microsoft Office 365, SAP, Now, Salesforce, Dropbox, Google, etcétera, ¿no? O sus aplicaciones que estén desarrolladas en modo corporativo, ¿no? Tengan en cuenta que aquí hay varias opciones de autenticación para habilitar un modelo de identidad híbrida. Si se preguntan
y no han visto en detalle qué es Azure Active Directory Connect, pues les comparto algún enlace. Eso lo vemos más detalladamente allá en los cursos del Microsoft 365. Sin embargo, pues haciendo referencia a la de Connect, pues aquí lo que es no es nada más que un agente que uno instala, ya sea en un domain controller o en un servidor miembro del dominio, los directorios locales con cloud, ¿no? Esto le permite proporcionar una identidad común para los usuarios de aplicaciones que tengan Office 365, Azure, SaaS integradas con Azure Active Directory en un entorno de identidades híbridas. ¿Por qué híbridas? Se preguntarán ustedes. Claro, porque fíjense, nosotros nos autenticamos en nuestro entorno corporativo con el usuario y contraseña que se nos entregó, pero si necesitamos conectarnos a nuestras aplicaciones que están en la nube, pues hacemos el mismo proceso. Entonces es híbrida porque nos podemos autenticar ya sea en una solución local o en la nube, ¿no? Tengan en cuenta que la herramienta como tal es gratuita, se puede descargar y tú la puedes instalar. Lo importante es que tengas un tenant en la nube de Microsoft para que puedas sincronizar, ¿cierto? Y hacer uso de esta característica. Azure AD Connect Cloud Sync. Esto es la sincronización. La sincronización no es nada más que la forma de replicar la información que tenemos en nuestro directorio activo o en nuestra base de datos LDAP local hacia la nube. Tenemos métodos alternativos para integrar los directorios, podemos utilizar el agente y se ejecuta de forma independiente o paralela con el Azure AD Connect, ¿no? Entonces, ya les voy a compartir Azure AD Connect, Cloud Sync, Microsoft Docs. Opciones de autenticación. Entonces recuerden, aquí tenemos opciones de autenticación, 3 opciones. Arrancamos por la primera y es la sincronización del hash de contraseña, conocido como PHS, Password Hash Synchronization. Se puede sincronizar una versión cifrada del hash de contraseñas para las cuentas del usuario. Entonces, en nuestro entorno on-premise, se toma ese password cifrado y se sincroniza a la nube, ¿no? A cloud o hacia Azure. Y esa contraseña pues va a quedar allí. Ventajas, que pues no estamos sincronizando el password de forma plana o clara, sino que pues está cifrado, por eso se sincroniza ese hash. Y ahí pues tenemos tranquilidad. 2, la autenticación transferida tipo PTA, Pass-Through Authentication o autenticación transferida, más conocido como Pass-Through, ¿no? Pass-Through, que autentica el nombre del usuario y las contraseñas con los controladores de dominio locales. ¿Qué significa? Que eso es un escenario diferente, es un pass-through, es cuando la organización, no sé, sistemas financieros o estamos hablando en el sector gobierno y que por algún motivo decidan que no van a autenticarse directamente a la nube. Entonces, si un usuario que está en cualquier parte del mundo requiere los servicios de Azure, Azure le va a decir, ok, permítame, vas a acceder a un recurso, permítame, yo valido si tú realmente eres quien dice ser, le pregunta al on-premise, el on-premise le regresa la autenticación, le dice, sí, ese usuario existe y le dice, sí, ya te puedes loguear. Digamos que, a grosso modo, ¿no? Para hacerme entender, quien valida la autenticación es el on-premise, no es Azure. Entonces, por eso se conoce como pass-through. Salta y hace el reenvío de la petición. Y el tercero, que es Federation Service, ¿no? Que pues lo hemos visto muchas veces, es la implementación de Microsoft en una solución federada de identidades que usa la autenticación basada en notificaciones, ¿no? Recuerden que aquellas personas que tuvieron el privilegio de hacer una implementación de Active Directory Federation Service, lo que hace es copiar parcialmente la información del directorio activo, más puntualmente lo que ustedes especifiquen, a una base de datos conocida como directorio activo liviano, y esa va a estar expuesta a Internet para poder publicar
o presentar ese modelo de autenticación. Imaginémonos que un usuario local requiere conectarse a su ERP. Entonces, sin importar dónde se encuentre, en internet, bueno. Entonces, lo que hace, o en la LAN. Entonces, el usuario se conecta a su frontend de la ERP. La ERP le dice, sí, dame un momento, lo redirecciona a la autenticación, lo redirecciona hacia la solución on-premise, la solución on-premise le dice si este usuario existe y le va a aparecer un segundo frontend donde le dice, ok, bienvenido a tu ERP y ya accede de forma automática, ¿no? Entonces es una forma de, pero todo esto a través de un Federation Service, es una federación de servicios. En pocas palabras, es un par de servidores que están en la anteriormente conocido DMZ o zona perimetral, actualmente conocido como zona Edge, ¿no? Sí, la zona perimetral. Bueno, también existe un Federation Service que puede estar publicado o presentado directamente en cloud. Entonces ya depende de cómo lo quieran manejar. Aquí les dejo alguna documentación si quieren entrar en detalle. Dentro de la sincronización del hash del password, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el hash de contraseña sincroniza la contraseña del usuario del directorio activo, pues cifrada, ¿no? O sea, obviamente está cifrada, por eso se llama hash. El inicio de sesión de los servicios del directorio activo se maneja en Microsoft 365. Nótese cómo desde un premise se conecta. Y acá mejora la productividad de los usuarios, reduciendo los costos del departamento de soporte técnico, porque todo el modelo va a estar publicado directamente en la nube. El hash de contraseñas sincroniza la contraseña del usuario local hacia la nube. Podemos iniciar los servicios del directorio activo o del Azure Active Directory con la contraseña local. Entonces eso mejora los tiempos, ¿no? Tengan en cuenta que en este caso se trata del mismo inicio de sesión, no de un inicio de sesión único. El usuario sigue autenticándose en dos servicios de directorio distintos. Claro, va a existir un directorio activo en la nube y va a existir un directorio activo on-premise. Si estás en la nube, pues te autenticas en la nube. Si estás on-premise, te autenticas on-premise, ¿no? Dependiendo de la ubicación. ¿Listo? Por eso es algo importante saber dónde está ese usuario, a qué recursos y dónde se va a conectar. Otro, tenemos el Pass-Through Authentication. Claro, lo decíamos, nótese que este está mucho más detallado. El Pass-Through Authentication es la forma en que la nube lo que hace es reenviar esa petición de autenticación al usuario que pueda estar en cualquier parte del mundo. Entonces, en este caso, vamos a admitir el inicio de sesión de usuario en todas las aplicaciones basadas en el explorador web y en las aplicaciones tipo cliente de Microsoft Office. Una característica gratuita que podemos utilizar es habilitarlo mediante el Azure Active Direct Connect. Entonces, cuando tú sincronizas los usuarios del on-premise a la nube, tú le dices, vas a utilizar pass-through. ¿Qué significa? Que en ese caso no va a ser la replicación o la copia del hash del password, ¿no? Cuando el usuario se conecta a su aplicación, por eso acá tenemos las aplicaciones, Office 365 y otras, en la nube, pues la nube le dice, sí señor, permítame, deme un momento, yo lo valido con su directorio activo local, el directorio activo local valida si el usuario existe, entonces le dice, ok, ese usuario existe, puede dar inicio de sesión. También puedes mejorar ese modelo de integración y autenticación, permitiendo hacer uso del Multifactor Authentication, ¿no? Cuando tienes MFA, lo ideal, ingenieros, es que habiliten como arquitectura de seguridad el Service Password Reset, el portal de reseteo de contraseñas. El modelo federado, pues aquí ya el escenario cambia, es una federación, es una colección de dominios
en donde se han establecido un modelo de confianza, ¿cierto? Se puede federar el entorno local con Azure Active Directory y usar esta federación para la autenticación y autenticación, ¿no? En este caso, pues, tenemos un inicio de sesión que garantiza que toda la autenticación de usuarios tenga lugar en un entorno local. Entonces, un usuario interno que quiera conectarse a los servicios de Microsoft 365 o un usuario externo que también necesite conectarse. ¿Cómo lo hace? A través de un Web Application Proxy que valida la relación de confianza de los dominios eh, que estén registrados, ¿no? Tengan en cuenta que para tener un mejor entendimiento de la federación de servicios es cuando uno puede permitir que otros usuarios no pertenecientes a la organización puedan autenticarse a las aplicaciones y servicios de la organización haciendo uso de sus credenciales corporativas de la organización externa, ¿no? Eso es una forma muy amplia de hacer uso de este servicio. El password write back es la forma en que yo les decía que recuerden que la sincronización va en un solo sentido, on-premise, por ejemplo, hacia Azure, pero si habilitan este password write back significa que van a habilitar una opción de que cuando resetean su contraseña en la nube, esa contraseña se va a replicar hacia su solución on-premise. Entonces, es una característica adicional. Y acá ya se empieza a presentar una sincronización en dos vías. Una vía donde sincronizas todos los objetos y una vía de retorno de actualización de contraseña. Únicamente password. Entonces voy a poner acá password only. ¿Y dónde habilitas esta característica? Esta característica es un componente del Azure Active Direct Connect. Entonces, cuando nosotros estamos ahí configurando el conector de sincronización del directorio activo, uno puede habilitar esta característica. Tengan en cuenta que esto va a estar disponible para los usuarios de ediciones premium del Azure Active Directory. ¿Cómo así que premium? Sí, recuerden, hay tres escenarios como lo vimos allá en el AZ104. El Premium, el Azure Active Directory gratuito y Azure Active Directory Premium 1 y Premium 2. Premium 1 y Premium 2. Entonces, dependiendo de las versiones Premium, sea P1 P2, pues ustedes van a tener esta característica. Recuerden que hay unos costos asociados, pero es una característica que indudablemente pues mejora el modelo de servicio y sobre todo en caso de que su organización lo requiera o lo estime el área de seguridad, pues habrá que habilitarlo. Por eso yo al inicio del ejercicio, de la presentación, yo les decía que habrá escenarios en donde se asuman los riesgos o se adquieran dichas soluciones para minimizar los impactos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues elimina esa necesidad de configurar y administrar una solución SPR on-premise. Habrán empresas, yo he conocido empresas donde pues no adquieren esta solución y han desarrollado su propia solución de reseteo de contraseña, ¿no? Hacen un desarrollo web donde validan los usuarios y los usuarios pueden hacer el reseteo de contraseña a través de este portal. O hay herramientas de tercero que también lo hacen, ¿no? Sin irnos muy allá, hay una herramienta que se llama AD, mm, AD Manager, casi que no me acuerdo, AD Manager. Entre muchas otras, ¿no? Se me vino a la mente esa herramienta hoy en día. AD Manager y ellos proveen una solución, como les cuento, de gestión de contraseñas vía web. Pero bueno, Microsoft pues tiene su propia herramienta y ahí es donde eh, la pueden adquirir haciendo uso de los planes 1 y P2, ¿no? Tengan en cuenta que tener una utilidad de restablecimiento de contraseña basada en la nube pues es genial. Eh, dado que les permite a los usuarios finales resetear sus contraseñas en fines de semana, horarios de no oficina, cuando no están los ingenieros de soporte o mesa de ayuda. La escritura de contraseñas diferida es una característica habilitada con Azure Active Directory Connect
que permite que los cambios de contraseña en la nube se vuelvan a escribir en un directorio activo local en tiempo real, ¿no? Esto nos ofrece cumplimiento de directivas de contraseña, información sin demora, admite cambio de contraseñas en el panel de acceso y de Microsoft 365, admite las escrituras diferidas de contraseña cuando un administrador restablece desde el portal de Azure y no se requiere ninguna regla de firewall para tener dicha característica o funcionalidad. Bueno, recuerden, acá vimos dentro de este módulo, eh, pues para aquellas personas que sean nuevos en Azure, pues hay mucho tema que cortar. La idea aquí es que ustedes entiendan que Microsoft ha podido llevarse ese modelo de servicio de directorio activo on-premise a un entorno cloud con la posibilidad de que se pueda tener una gestión de identidad y acceso, ¿no? Entonces, bueno, no olviden que aquí tenemos unos laboratorios que nos van a permitir avanzar y poner en práctica lo que hemos visto. Tenemos la parte de protección de identidad, se conoce como Azure Active Directory Protection Identity. En protección de la identidad hablaremos sobre la protección de la identidad, eventos de riesgos, políticas, conceptos de MFA, acceso condicional, que es la evolución de las unidades organizacionales y las GPOs, ustedes recordarán, condiciones y un review. Entonces arrancamos con la parte de la protección de la identidad. ¿Cuáles son esas características que podemos llegar a tener? Aquí nosotros podemos automatizar la detección y corrección de riesgos basados en identidad. Ojo, aquí ya empezamos a hablar de cómo ustedes a través de estas herramientas pueden establecer un plan de mejora, mitigación ante un incidente. ¿Cómo funciona? Pues podemos investigar esos riesgos mediante el uso de datos que nos suministra el portal de Azure y podemos exportar los datos de detección de riesgos a una utilidad, ya sea de tercero o propia, para analizarlos con mayor profundidad. Como siempre, les comparto aquí algunos enlaces de interés de la protección de identidad. Tengan en cuenta que el Azure Active Directory Identity Protection, que es el tema que vamos a ver, incluye 3 directivas predeterminadas que los administradores pueden optar para habilitar. Estas directivas incluyen una personalización limitada, pero aplicable a la mayoría de las organizaciones en donde prácticamente manejan unos mismos estándares, ¿no? Todas las directivas permiten excluir a usuarios como las cuentas de administrador de acceso de emergencia, ¿no? Cuando el administrador necesita entrar, hacer algún cambio, etcétera. Son esas excepciones que se deben de tener en algunos escenarios. Tengan en cuenta que los administradores también pueden optar por crear una directiva de acceso condicional que sea personalizada, que incluya el riesgo de inicio de sesión como una condición de asignación. Entonces, nótese que tenemos acá la política, acá decimos Multifactor Authentication Register Policy. ¿A quiénes? A todos los usuarios. ¿Qué controles? Entonces, el control de acceso requiere que haga uso de un registro de MFA. O sea, recuerden que cuando uno va a utilizar el Multifactor Authentication, previamente debe haber enrolado un dispositivo, o cuál va a ser los métodos de autenticación que vas a utilizar. Entonces, que si esta política va a estar forzada, sí. ¿Cuál es la política de remediación de este riesgo? Entonces, a todos los usuarios, condición, riesgo del usuario, ¿cuál control? Pues que requiere cambio de contraseña, hacer una review o estimación del impacto, número de usuarios impactados, que si vamos a forzar esta política. Otra política, política de remediación de inicio de sesión, de riesgo de inicio de sesión. ¿A quiénes? A los usuarios. Condición, riesgo en el inicio de sesión. ¿Qué control vamos a establecer? Autenticación multifactor. Review, ¿cuál es el número de usuarios que puedan llegar a tener este impacto? Etcétera. Entonces, nótese cómo estas 3 políticas mínimas que podemos adoptar en cualquier organización, que es lo que comúnmente podemos llegar a tener. O crear tu política personalizada, ¿no? Azure Identity
Protection. Mire, eventos de riesgo es una forma, esto le gusta mucho a los auditores, ¿no? Tener un portal donde te visualice, te muestre en una pantalla cuáles son los riesgos y cuáles son las acciones que estás haciendo para mitigar esos riesgos. Entonces, nótese que tenemos eventos de riesgos del Azure Active Directory Protection. Cada acción sospechosa detectada se almacena en un registro llamado evento de riesgos. Entonces acá vamos a tener evento de riesgos de usuario de alto impacto, riesgos de inicio de sesión. Tenemos un Secure Score. Esto me gusta mucho porque te da un puntaje donde te dice cuál es el nivel de salud o en qué estado te encuentras, usuarios con riesgo medio o autenticaciones legacy o en desuso, ¿no? Que puedas llegar a estar adoptando en algún momento y que no te exponga a una superficie de ataque, ¿no? Entonces, cada acción sospechosa detectada se va a almacenar, ¿no? En un registro, como lo dijimos. ¿De qué? Por ejemplo, credenciales filtradas, eso es importante. Temas relacionados con inicio de sesión desde una dirección IP anónima, ¿cierto? Que se pueda llegar a presentar, porque nosotros podemos determinar cuáles son las direcciones IP corporativas, desde dónde se conectan, etcétera, de acuerdo a tu política. O si es una dirección IP que uno dice, pues si el usuario está a 2 metros de mi puesto de trabajo y tengo una notificación de que está intentando acceder a través de una dirección IP alojada en China o en Rusia o en Europa o bueno, en cualquier parte del mundo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Esto es lo que uno hace referencia a un viaje imposible, a ubicaciones inusuales, inicio de sesión desde ubicaciones desconocidas, por ejemplo, o hacer inicio de sesión desde un dispositivo infectado, ¿por qué no? No estamos exentos. Inicio de sesión desde direcciones IP con actividad sospechosa, pues recuerden existe un modelo, un concepto en donde se hace referencia a que existe una reputación de las direcciones IP y que esto nos permite tener un mejor nivel de identificación, entre otras, ¿no? Tengan en cuenta que los elementos que nos entrega Microsoft allí, pues nos van a permitir, a través de la herramienta de Identity Protection, identificar esos riesgos, direcciones IP anónimas, viaje atípico, direcciones IP vinculadas a malware, eh, inicio de sesión desconocidas, credenciales filtradas, difusión de contraseñas, inteligencia sobre amenazas del Azure Active Directory, que estén en un nuevo país, actividades desde una dirección IP anónima, reenvío sospechoso. Bueno, tenemos múltiples herramientas que nos permiten, y esto es un hit porque pues, a nivel corporativo pues, es fundamental contar con estas herramientas. Y aquí empezamos a establecer políticas de riesgo, ¿no? Me gustan mucho estos cursos de Microsoft. Tengo la oportunidad de dictar otros cursos como CompTIA y Linux, pero me gustan mucho estos porque no solamente te hablan de seguridad, sino que te muestran las herramientas que tú puedes aplicar para entrar a minimizar estos impactos, ¿no? Eh, y cómo puedes sacar provecho a estas herramientas. Acá tenemos directivas de riesgo que se aplican a inicios de sesión de usuario, que pueden responder de forma automática en función del nivel de riesgo y proporcionan condiciones, ¿no? De ese nivel de riesgos y la acción que van a hacer. Claro, entonces tenemos niveles de riesgos alto, medios o bajos. Y dependiendo de ese nivel, ¿qué vamos a hacer? User access. Access. No, bloquee el acceso o permita el acceso y que requiera cambio de contraseña o notifique. Bueno, entonces, nótese que podemos ir más allá de solamente allow o block, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos un umbral alto durante la implementación de la directiva, utilizar un umbral bajo para mayor seguridad. Tengan en cuenta que aquí Identity Protection pueden calcular esos niveles normales de comportamiento de un usuario, ¿no? Y usarlos para basar las decisiones de su riesgo, ¿no? El riesgo del usuario es un cálculo de probabilidad de que se haya
puesto en peligro dicha identidad, ¿no? Los administradores pueden tomar una decisión basada en esas señales de riesgo para aplicar requisitos o un modelo de acción, ¿no? Los administradores también pueden elegir bloquear el acceso, permitir el acceso o permitir el acceso, pero que hagan una acción adicional como el cambio de contraseña, como lo vimos allí. Política de riesgo de inicio de sesión, ¿no? Se aplica a todo el tráfico del explorador o inicios de sesión mediante autenticación moderna. Tenemos una respuesta automática a nivel del riesgo específico. También proporciona la condición, nivel de riesgo y la acción, bloquear, permitir y dirigir las actividades o esas directivas a los usuarios específicos. Omitir determinados tipos de usuarios. ¿A quiénes, por ejemplo? No sé, por ejemplo, si tenemos usuarios VIP, etcétera. O bajo qué condiciones, en qué escenarios, con qué dispositivos. Cosas como eso podemos llegar a tener en algún momento. Recuerden que nosotros hablábamos no hace mucho, cuando estábamos viendo el AZ900, sobre el concepto de Multifactor Authentication, que es una forma de tener más de 2 modelos de autenticación, en este caso 2 pasos de verificación, para minimizar esa superficie de ataque y confirmar que tú eres realmente quien dice ser. Recuerden, acá manejamos un concepto y esto se aplica aquí en cualquier parte del mundo, sin importar qué cloud provider tengamos, que el MFA es algo que tú eres, algo que tú posees y algo que tú eres, ¿no? Entonces, algo que tú sabes, por ejemplo, el usuario y la contraseña, algo que tú posees, un dispositivo móvil, un pendrive, un Camtasia, por ejemplo, una tarjeta inteligente y algo que tú eres. Sí, claro, tienes el rol de domain admin o eh, enterprise admin o el administrador de máquinas virtuales, etcétera. Teniendo ese orden de ideas, nosotros a nivel corporativo y en búsqueda de mejorar un servicio óptimo a nivel de mitigación de superficie de ataque, podemos hacer la habilitación del MFA, ¿no? Podemos seleccionar los usuarios que deseas modificar y habilitar el Multifactor Authentication. Los estados de usuario pueden ser habilitados, aplicados o deshabilitados. Al iniciar sesión por primera vez, después de que hayan activado el MFA, pues se le pedirá a los usuarios que configuren los ajustes, ¿no? ¿Cómo así que cuáles ajustes? Claro, cuál va a ser el dispositivo, cuál va a ser el método del MFA que van a utilizar. Tengan en cuenta que el MFA se incluye de forma gratuita a todos los Global Administrators por obvias razones, ¿no? Si tú eres un administrador global o de seguridad, pues como mínimo lo que deberías tener una herramienta sólida que te permita minimizar esa superficie de ataque, ¿no? Asegurar de que el administrador es la única persona que va a poder acceder eh, a sus servicios de gestión basados en ese modelo, ¿no? Dentro de los parámetros del MFA, ¿no? Podemos tener bloqueo de cuenta, bloquearla temporalmente, las cuentas si se producen demasiados intentos de autenticación que hayan sido denegados, ¿cierto? Bloquear o desbloquear usuarios que impida que los usuarios específicos o puntuales puedan recibir solicitudes del MFA. También podemos tener alertas de fraude. Los usuarios pueden informar sobre intentos fraudulentos, acceso a sus recursos en caso de que reciban notificaciones del MFA, ¿no? Entonces, mire cómo esos settings tenemos bloqueo de cuentas, fraude, notificaciones, token de autenticación, llamadas de teléfono y proveedores. Entonces, tenemos un amplio servicio allí que podemos entregarles para tener ese modelo altamente robusto. Y les comparto tu enlace. ¿Se me fue? Está buscando es que un GIF, pero no es MFA. Bueno, acceso condicional. Acceso condicional.
ya los voy a liberar, tranquilos. No se preocupen. Yo sé que este tema está tan interesante, pero ya los libero para que arranquen con su primer laboratorio en la medida que sea posible. El acceso condicional, como su nombre lo dice, define un acceso basado en una condición. ¿Quién, cómo, cuándo, desde dónde? La administración de identidades es un nuevo plano de control que podemos utilizar en el mundo cloud, ¿no? Uso de señales para tomar una decisión, basar la decisión en directivas organizativas y aplicar la decisión a los recursos. Entonces acá tenemos señales como quién es el usuario, dónde está ubicado, qué dispositivo está utilizando, existe actualmente un riesgo eh, y cuál es la aplicación donde te estás logueando. Entonces acá uno entra a hacer la validación de la condición, ¿no? Permitir, requiere MFA o sencillamente bloqueamos el acceso, ¿no? ¿A dónde? Pues a las aplicaciones, servicios que nosotros podemos tener allí alojadas. Entonces, nótese que cuando hablamos de condición, aquí estamos proporcionando la verificación de autenticación en 2 pasos. Condiciones, mire, que pertenezca a un usuario o a un grupo, que sea para una aplicación vía cloud o nube, dispositivo con estado, el rango de direcciones o de la ubicación que ustedes hayan permitido, ¿no? Y recuerden que, por ejemplo, hay empresas que dicen, listo, los usuarios se van a conectar a las aplicaciones siempre y cuando utilicen la VPN y que las direcciones IP sean las siguientes, ¿no? Pues ahí tenemos un rango de direcciones IP. ¿Cuáles son las aplicaciones cliente? Y si existe un riesgo de logueo que pues, obviamente la plataforma nos la entregará, ¿no? Entonces, acá tenemos o acción, permitir el acceso o la más restrictiva, bloquearla, ¿no? Y como modelo intermedio, hacer uso del MFA, ¿no? Entonces, condiciones. ¿Cuándo estas condiciones van a suceder? ¿O qué control de acciones vamos a realizar, no? Bueno, entonces recuerden, importante, eh, vimos temas relacionados con el acceso de los usuarios, temas relacionados sobre el seguimiento y la revisión para el cumplimiento de las aplicaciones, la asignación de roles, temas relacionados con las licencias P1, P2, ¿cierto? Para tener acceso a nuestros entornos. Y vamos a quedar en esta diapositiva, mire, ingenieros, la administración de identidad privilegiada, habiendo visto pues el concepto. Entonces acá tomé un print screen o un snapshot de esta pantallita, de este slide, y se los voy a compartir acá para evidencia y recorderis de nuestra próxima sesión que será el, el día miércoles. Bueno, yo los dejo, vamos a finalizar la parte, obviamente no todo en la vida